La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción Yuriria Contreras. Buenos días. Rita Abreu. Hola, días. ¿qué tal, Juan? Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado al ingeniero Venustiano Carranza Peniche. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, es un placer. Y vamos a platicar con el ingeniero sobre el título del programa, que es Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe, que está cumpliendo 100 años. Más bien ya cumplió, ¿verdad? En febrero. 26 de marzo. En marzo. Bien, pero antes de comenzar vamos a dar unos plumazos en la biografía del ingeniero Venustiano Carranza Peniche. Él es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó un posgrado en planeación en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Profesionalmente se ha desarrollado dentro de la iniciativa privada en cargos principalmente comerciales y a su vez es asesor de varias empresas privadas en el área de planeación. Paralelamente complementa su quehacer profesional en el área de la comunicación, especialmente en el tema deportivo. Fue fundador de la sección deportiva del periódico El Financiero, en donde actualmente continúa como columnista. Ha cubierto 4 Juegos Mundiales de fútbol. Campeonatos mundiales de fútbol para diferentes estaciones de radio y ha elaborado cápsulas deportivas para el grupo Televisa. Se especializa también en Historia de México y ha impartido varias conferencias con los temas la tecnología en la Revolución Mexicana, un tema poco común, ¿verdad? La economía mexicana en el periodo 1913-1920 y 1000 levantamientos armados desde 1810. También ha sido colaborador en las revistas Bicentenario del Instituto Mora y Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, Rita. Bueno, también decir que el ingeniero Venustiano Carranza Peniche es nieto del personaje que hoy nos trae a esta mesa sobre el Plan de Guadalupe y que también vamos a conocer rasgos de su vida familiar, de su entorno, que es un poco conocido. Uh-huh. Y así que vamos a profundizar un poco hoy en Venustiano Carranza. Si le parece, ingeniero, para situar a Venustiano Carranza, nos ubicamos unos momentitos en la escena trágica, en la forma en que el usurpador Victoriano Huerta llega al poder, para ir ubicando a Venustiano Carranza en aquellos momentos. ¿Le parece bien como punto de arranque? ¿Cómo no? Si me permite, me iría un poquitito, unos meses atrás. La escena trágica fue en febrero de 1910. Está bien, la escena trágica vamos hacia adelante. Quiero mencionar la relación previa de Madero y Carranza. Perfecto. Son 2 coahuilenses que uno detona la revolución y el otro la consuma. Así quiero contextualizarlos. Se llevaban 14 años de diferencia, uno y otro. Sin embargo, tienen como lo que México necesitaba. Son un complemento. Madero se va a estudiar de 16, 17 años a Estados Unidos. Después se va a Francia y regresa a México. Quiere decir que vive la democracia. O sea, hay que recordar, en Francia en 1800, en la época que estuvo Madero, prácticamente estaba cumpliendo un siglo de la Revolución Francesa. Imagínense qué ambiente vivió Madero. Regresa a México en 1893 y prácticamente trae ideas, se dedica a trabajar a los ranchos de la familia. Para ubiquemos a la familia Madero en ese entonces, si hubiera habido la revista Forbes, los Maderos estarían en la revista Forbes, para que ubiquen ustedes, un lugar ahí. Ubiquen el poder económico que tenía la familia. Entonces ahí lo mandan con la idea de que regrese a ser productivo y a hacer más grande la fortuna de la familia. Pero con esas ideas democráticas que tiene, de haberlas vivido, viene y las empieza a moverse en esa área. Pero con una experiencia nula en el aspecto político. Mi abuelo es lo contrario. Mi abuelo es un hombre del porfiriato,
con ciertos problemas con don Porfirio, que eso nos extenderíamos muchísimo, pero no vive la democracia. En México no se vivía la democracia en ese momento, pero tiene una carrera pública larguísima. Entonces es lo contrario. Madero es un político teórico y un demócrata práctico. Carranza es un demócrata teórico y político práctico. Parece trabalenguas, pero fíjense el complemento. Eso permite en el contexto global que Francisco Madero detone la revolución y Carranza la consume, para poder ubicar a los dos personajes. Si nos centramos entonces en Madero, que es el hombre que acabo de citar, empieza a hacer clubes antireeleccionistas con un movimiento pacífico. Es muy importante. La primera etapa de Madero es un movimiento pacífico. Ya cuando le bloquea a Porfirio Díaz la entrada a ese movimiento, es más, lo mete a la cárcel. Y en la cárcel hace el plan de San Luis. En el plan de San Luis, hay que recordar, pone como fecha 20 de noviembre, anuncia la revolución. Don Venustiano va a verlo a la cárcel y ya se ponen de acuerdo. Viene la escena trágica, ya sabemos, en Puebla está, el levantamiento del 20 de noviembre estalla y todo lo que sigue, la Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente se va don Porfirio, toma Francisco Madero la presidencia y ahora sí ya, tomé esos 3-4 minutos para el contexto, ¿verdad? Ya Madero presidente. Madero presidente, pues muchos historiadores lo ubican como un hombre débil, como un hombre que no sabía por dónde iba. Yo no lo ubiqué tanto así. Quizás vuelvo a repetir, por eso di la introducción, falto de experiencia política. Pero yo me pregunto si podemos criticar a un hombre que la libertad de prensa fue absoluta en su momento. Intentó la creación de partidos políticos, la vía política a través de una democracia absoluta. Más bien yo diría, es un hombre adelantado a su época, o un México muy atrasado para él, como lo queramos ver, ¿no? Y eso le costó, y un nulo control militar. Ahí sí es su gran problema. Mi abuelo ya en Ciudad Juárez, en la famosa casa de adobe, que le decían el Palacio Nacional, donde se reúnen prácticamente todos los revolucionarios de ese momento, le dijo, revolución que tranza, revolución se muere. Porque Madero nomás estaba permitiendo que se fuera don Porfirio. Mi abuelo dijo, cuidado, no deje usted, decía Panchito, no deje usted el ejército vivo. Licéncielo, acabe con él. No lo hizo y de ahí viene la escena trágica. Entonces nos ubicamos en la escena trágica en el 9 de febrero, es cuando inicia la escena trágica. Se llama la escena porque son 10 días después. Victoriano Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores. En ese entonces mi abuelo ya era gobernador de Coahuila. Y reciben todos los gobernadores un telegrama que decía, autorizado por el Senado, actualmente asumo la presidencia de la República. Madero y Pino Suárez y su gabinete presos. Ah, caray. Pues el gobernador de Coahuila recibe eso y como que dice, con sus conocimientos profundos de la estructura legal y su carrera política, lo primero que dice es, el Senado no está autorizado a nombrar presidente de la República. Ya después averiguaré qué pasó con don Francisco, con el presidente, y mandan enviados a México para ver qué sucede, porque no había internet, no había teléfonos, hay que ubicarlos en la época. Enterarme qué pasaba, Coahuila estaba lejísimos. Claro. Lo único que se da de telegrama, es lo único que llegó. Pues en ese juego, desconoce inmediatamente a Huerta. Manda un decreto, el decreto 1495, que es muy importante, se lo manda al Congreso, porque don Venustiano era el ejecutivo de Coahuila, pero tenía un Congreso, no podía actuar solo. Le manda un Congreso diciendo que desconozcan, y los invita a desconocer a Huerta, y a armar fuerzas. Eso es muy importante. Ese decreto 1495 se considera el inicio del ejército mexicano. Por eso ustedes recuerdan, el 19 de febrero se celebra el centenario también del ejército mexicano basado en ese decreto que se generó en Coahuila por don Venustiano, por mi abuelo. Y de ahí, posteriormente se entera que los matan, y ya en el momento que están muertos ya no hay otra cosa que hacer. Don Venustiano decide, le cuesta trabajo tomar la decisión porque meditaba mucho las cosas. Le habían dicho, inclusive los Madero le habían dicho viejo pachorrudo, porque no se había movido para su gusto demasiado rápido en 1910. Ya después otros historiadores y otras personas dicen no era pachorrudo, lo que pasa es que pensaba mucho las cosas, conocía mucho historia, su experiencia política le llevaba cierto tiempo en meditar y tomar una decisión. Ellas son características personales del personaje.
un hombre que escribe actualmente novela histórica, Martín Moreno, que seguramente muchos lo leerán, escribe muy bien y es muy sensacionalista, dice que Venustiano Carranza se puso a negociar con Huerta para que los nombraran secretario de Gobernación. Yo como familiar pues no me lo van a creer cuando yo diga que no. Sin embargo, la referencia es muy importante porque lo que don Venustiano hace genera un escenario paralelo. Negocia con Huerta para ganar tiempo. Porque si no le mandan, como al desconocido le manda el ejército. Paralelamente empieza a armar fuerzas en Coahuila. Esos documentos que están en Coahuila y a sus alrededores es lo que tiran por abajo el argumento de Martín Moreno, que no mencionó, quería negociar para llegar aquí como secretario de Gobernación. Y ser parte del gabinete huertista, exactamente, ¿no? Es muy delicada las declaraciones que él hace. Yo por algunos medios lo he increpado, pero me va a decir, pues es novela histórica, yo estoy escribiendo novela. Perdón que hable y sea tan porque no solamente es contra don Venustiano. En general su obra, Los arrebatos carnales y todo esto, hay que tener mucho cuidado, son muy buenas, al que le gusta leer la novela histórica son fabulosas, y se enteró de México, pero no lo llevemos a un hecho real. Como fuente histórica. Exacto, claro. Como libro de texto. En fin, eso es como un paréntesis más. De ahí es donde se detona el Plan de Guadalupe. Porque Carranza decide, pues con las fuerzas irregulares de Coahuila, pues no más de 70, 80, 90 hombres, levantarse contra un ejército de 60,000. Y ahí es un momento muy interesante porque, pues, pongamos en ese contexto, ¿no? Realmente lo único que tenía Carranza pues, era la conciencia de ser gobernador electo de Coahuila, representar al pueblo de Coahuila y al pueblo de México en ese momento ante un cuartelazo, ante un golpe de Estado. O me quedo callado y me acomodo, que fue lo que pasó con la mayor parte de los gobernadores, o me levanto y desconozco a este señor y a ver cómo nos va. Familiarmente, no sé si está escrito en libros, pero familiarmente, don Venustiano cuando toma la decisión, se pone su traje de campaña, se quita el traje de gobernador y se sube a su caballo con esos 50, 70 y otros unos 250 más en Coahuila, le dice a la familia, a partir de este momento tengo los días contados. Ya lo sabía. Fueron algunos años más, lo matan en 20. Afortunadamente no fueron días, fueron años. Pero ya sabía a lo que iba. Y la gente que le rodea, la verdad, históricamente hablando, valientes todos. Gente norteña, una revolución muy diferente a la del sur, porque los sureños eran los peones de las haciendas, allá no eran haciendas, eran ranchos. Si ustedes ven las fotos de esa época, hay una foto de Arteaga, donde están a caballos que acaban de hacer timbre postal. Hay muchos que se meten a la revolución con corbata todavía, con su traje ranchero de corbata, ¿no? Para entender el contexto diferente de la gente de Coahuila. Ahí van a defender no las haciendas, sino los ranchos, sus terrenos y un orden constitucional. En ese marco llegan a Guadalupe, a la hacienda. Y de ahí el nombre del... De ahí el nombre de la hacienda de Guadalupe. Y del plan. Y del plan, porque ahí es un tema también polémico actualmente. Escuchaba el otro día al doctor García Diego, que también es experto de Carranza, y decía que Carranza ahí manejó un concepto mediático. Le podría haber llamado como Madero el plan de Coahuila. Madero llegó el plan de San Luis. O le podría haber llamado el plan de Ramos Arizpe, el municipio donde estaba la hacienda. Le llama Plan de Guadalupe, conocedor de la idiosincrasia del pueblo mexicano, porque iba a ser mucho mejor recibido, tanto por el pueblo como por todos los caudillos revolucionarios de aquel entonces. Me piden que le pregunte, que nos explique qué eran las fuerzas irregulares. Ok. Las fuerzas irregulares habrá que recordar en mediados del siglo XVIII, 1850, después de todo lo que había vivido México en ese entonces, siglo XIX, había bandidos por todas las carreteras. Las pocas que había, Veracruz, México, Puebla, había bandidos. De ahí la famosa novela de Paino, Los bandidos de Río Frío. Se le ocurre al gobierno hacer unas guardias militares. Policía militar, una policía militar. Esa policía a lo largo del tiempo evolucionó con las fuerzas irregulares. O sea, no era parte del ejército.
eran fuerzas para cuidar fundamentalmente la tranquilidad regional en los lugares donde había problemas. Tendría que regresar un poquito. Pascual Orozco, que estuvo en el movimiento que luego se volteó a Madero, se fue al norte y empezó a incendiar el norte, con fuerzas militares atacando a la estructura maderista. Inclusive Pascual Orozco, se va entrelazando la historia, ¿verdad? Ahí en Ciudad Juárez, cuando mi abuelo le dice a don Francisco, revolución que tranza, revolución que muere, se da cuenta que era un hombre muy pensante. Y lo nombra secretario de Guerra y Marina, puesto que quería con Pascual Orozco. Pascual Orozco había ganado todas las batallas de Ciudad Juárez. Entonces eso indignó a Pascual Orozco. ¿Ese es el puesto que ocupa durante la presidencia maderista? No, ese puesto fue efímero. Yo creo que habrá durado 2-3 meses nada más. Muy breve. No tenía sentido a don Venustiano nombrarlo secretario de Guerra y Marina. Fue quizá una impulsividad de Madero, porque ni era militar, ni tenía experiencia militar, tenía visión, pero no para ser el puesto. Y todas las fuerzas militares no lo iban a reconocer si nunca había una batalla. Ahí sí quizás podríamos decir que es un error Madero. Pero entonces incendia le molesta mucho a Orozco. Al grado que cuando va Pascual Orozco al norte a tratar de desestabilizar el norte, quema la casa de mi abuelo en Cuatro Ciénegas. ¿Cómo y se de fueron ahí conformando? las fuerzas irregulares. ¿Cómo se fueron conformando las fuerzas leales a Carranza? O sea, ¿con quiénes contó en sus primeras acciones? ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Exactamente estas. Tuvo, y la gente que se meta a fondo en la historia podrá leer cartas muy pues, con un elevado tono de respeto, pero también de inconformidad y de diferencias entre Madero y Carranza, exactamente por estas fuerzas. Uh-huh. Carranza sabía, junto con Abraham González y el gobernador de San Luis Potosí, Cepeda, que estaban abajo del agua, le iban a mover, como se dice coloquialmente, el tapete a Madero, que estaban creando una escena, un levantamiento armado, también por Bernardo Reyes, Félix Díaz, Mondragón, todas estas gentes. Se empiezan a enterar, políticamente hablando, y entonces Carranza quiere que le dejen esas fuerzas irregulares. Madero dice, no, el país ya está pacífico, vamos a licenciarlas. Es lo único que tenemos para poder hacer frente a ese levantamiento. Y hay muchas fricciones entre Madero y Carranza, y en eso estaban cuando viene la escena trágica. Entonces lo que tiene a la mano Carranza son esas fuerzas irregulares. Esos son, digamos, los primeros hombres que realmente se levantan. Muchos de ellos son los que firmaron el Plan de Guadalupe. Otros tanto era Pablo González, que después viene a ser un personaje importante, el hermano de mi abuelo, don Jesús, que después lo secuestran y lo matan. Era militar de carrera. Esas son las fuerzas con las que don Venustiano tiene a la mano, que no rebasan 300, para levantarse contra Victoriano Huerta. ¿Y quiénes son los que firman, ingeniero Venustiano Carranza Peniche, este plan de Guadalupe, ahora que nos estamos ya poniendo en este escenario de la hacienda y del nombre y de todo esto? Finalmente, ¿quiénes entran así con su firma en el cuando Victoriano Huerta manda fuerzas a Monterrey para de ahí acabar con esta pequeña revuelta en el norte, en Coahuila, ir contra el gobernador, apresarlo, hacerle un juicio, me imagino, y matarlo directamente, pues se da cuenta Carranza, y entonces vámonos al norte de Coahuila. Se van rumbo a Monclova o más arriba. Si vemos el estado de Coahuila, está Saltillo, luego está Arteaga, está Ramos Arizpe, y luego está la ruta que tomó Morelos, que es la misma que tomó mi abuelo para irse al norte. Para llegar a Monclova tienen que pasar un desierto, un semidesierto, que es ahí donde está la hacienda de Guadalupe, como a 100 kilómetros de Saltillo. Ya había dividido las pocas tropas que había. A uno los manda a diferentes lugares, por eso es que no está su hermano, por eso es que no está Pablo González entre los firmantes, y se va, digamos, con los irregulares y otros que se adhirieron a él. Eran gente joven, fundamentalmente, muy joven, porque en el camino a Guadalupe van platicando y les van diciendo, le dice Carranza a su secretario particular, ahora que lleguemos al próximo lugar donde lleguemos esta noche, vaya usted pensando en un plan político militar para darle forma a este movimiento, porque no podemos ser, la gente nos ubica como una revuelta y no nos entiende como un movimiento legalista. De ahí el nombre de constitucionalista. No era ni una revolución, ni tampoco una revuelta,
ni estaban rebelando a nada, estaban buscando respetar el orden constitucional como gobernador electo del estado. Entonces era muy importante que se entendiera eso y no los tachara la prensa como unos rebeldes al actual gobierno de Huerta. Eso es muy importante entenderlo. Hablando de la Constitución de 1857, obviamente. Respetando exactamente la de 57. No existía todavía la otra, 17, ¿verdad? Todavía no llegamos. Entonces, estos eran jóvenes que decían, en ese camino a Guadalupe, le iban diciendo, bueno, en ese plan vamos a poner que se deben acabar las tiendas de raya. Vamos a poner que las jornadas laborales. Y les dice don Venustiano, ustedes están muy jóvenes. Hay tiempo para eso, pero no es el momento. Si lo hacemos, nos vamos en contra de los terratenientes, del clero, de los conservadores, de la gente de las empresas extranjeras. Es más fuerte todo eso que el usurpador. Eso lo tenemos que dejar para después. Uh-huh. Con ese día se las deja, yo creo que no se quedaron muy contentos, llegan a Guadalupe, toman, según dicen las reseñas, interesante, le pagan al hacendado una vaca, la destazan, hacen el famoso carne asada, café, tortillas de harina, café caliente, que es el típico alimento norteño, se van a dormir y al día siguiente, en la madrugada, acostumbrado como ranchero mi abuelo, cuando empieza a levantar el alba, le dice al secretario, vamos a encerrarnos, vamos a redactar ese plan. Le dice a Alfredo Breceda, que era el secretario, a ver qué preparó. Le prepara un documento como 3-4 páginas. Dice, no. Eso dicho por Breceda, no inventado por mí, porque nadie estuvimos ahí. Lo escribió después Breceda. Uh-huh. Dice que don Venustiano baja la mirada, se queda pensando 2 minutos y le dicta 7 puntos. No más. Un plan muy sencillo. Buscando lo que había dicho. No podemos meternos ahorita a cambiar todas las reformas. Eso vendrá después. Ahorita vamos solamente contra una persona, contra el usurpador, contra el hombre que mató, contra el hombre que dio el golpe de Estado. Ese pensamiento es muy importante entenderlo en el contexto, porque eso permitió la unión de caudillos. Villa en ese entonces lo ubicamos como un guerrero. No, Villa estaba en Estados Unidos. Villa cruzó la frontera con 20 hombres después de la escena trágica, porque Huerta casi lo asesina porque se había robado una yegua. Entonces Villa todavía no formaba parte de lo que entendemos ahora que es Francisco Villa. Ya había muerto Bernardo Reyes, ya había muerto Pascual Orozco, ya estaba fugado. Zapata se concentraba nada más con su plan de Ayala en su territorio. Zapata, un gran hombre, pero desgraciadamente nunca trascendió de la región central y nunca vio más allá de Tierra y Libertad. Bien, loable, pero el movimiento de era un movimiento más grande. No se adhiere nunca al plan de Guadalupe, Emiliano Zapata. Entonces, vamos todos, a los pocos caudillos, sobre todo los sonorenses, y todo el resto del país, es a los que convoca el plan de Guadalupe. Entonces, ¿qué dice el plan de Guadalupe en esos 7 puntos? Punto número 1, se desconoce al gobierno de Victoriano Huerta y a todo el gabinete y todas las leyes que emanen de él. Lo mismo a todos los estados que sean huertistas y que sean producto del golpe de Estado. Se crea un ejército formal llamado constitucionalista. Ahí también muy importante entender eso, porque, vuelvo a repetir, iban con reconstituir el orden legal que se había roto. Se nombra al ciudadano Venustiano Carranza primer jefe, de ahí el nombre. Ese es otro también, es otra cosa que hay que entender. Mucha gente dice general. Sí. Mi abuelo era civil y se murió por defender el civilismo. Entendía al ejército como el ejército es el día de hoy, un arma del Estado de México para defender la seguridad nacional. No porque sabía perfectamente, yo por ahí tengo una conferencia que se llama 1000 azonadas militares en 200 años. Sabía perfectamente, conocía perfecta historia y se había dado cuenta que el ejército, los militares, eran gran parte del problema de México. Entonces, por eso se llama primer jefe, no general ni presidente, primer jefe de un ejército. Y por eso su indumentaria, como dicen los toreros, para ser torero primero hay que parecerlo. Igual para ser el primer jefe, primero hay que parecerlo. Lo que mencionaba hace rato, el traje de uniforme, botones militares, pero no tenía ninguna insignia. No portaba insignia, nada. Era un uniforme, una mezcla que lo diseñaron para todo el constitucionalismo, que sí respetaba y daba una imagen de militar, pero sin grado.
Entonces ahí el Plan de Guadalupe le da el cargo a Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, o otra cosa muy importante, o en su defecto, a quien lo suceda. Porque ¿qué sucede? Lo matan a la siguiente semana, al siguiente mes, tendría que haber otro primer jefe del Ejército Constitucionalista. Si Carranza hubiera muerto, hubiera habido un nuevo primer jefe. Como no murió, siguió siendo primer jefe durante mucho tiempo. Y pues eran 7 puntos nada más. Bereceda se los lleva a todos los jóvenes que estaban reunidos en el comedor y explota la hacienda de Guadalupe. No, ¿cómo es posible? No estamos arriesgando la vida por esto, vamos más allá, tenemos tiempo para... Finalmente va con don Venustiano y le dice, pues no, los no quieren firmar. Entonces va a don Venustiano y los convence que no era el momento para lo que ellos pedían. Que eso inmediatamente vendría después. Y todos firman, 50, 60, menos de 60 personas firman el Plan de Guadalupe. Y ahí termina el contexto de lo que estamos del centenario. Después vienen las reformas al Plan de Guadalupe. Y simplemente como símil, habrá que recordar que muchos de los firmantes del Plan de Guadalupe se convierten posteriormente, estamos hablando de 13, 4 años, 9 meses después, se convierten en diputados constituyentes y firman la Constitución 17. Ahora sí, con todos esos reclamos. Les tardó 4 años, porque viene la Guerra Civil, ¿verdad? Tiene entra la curiosidad Yuriria de saber qué tan jóvenes eran los jóvenes y qué edad tenía Don Manuel tenía en aquel entonces 54 años. Ah, ya sé. Pues bastante joven actualmente, sí, ¿no? Para aquel entonces le decían el rey viejo. Las novelas posteriormente. Porque exactamente. Su indumentaria, su barba, lo canoso, lo corpulento, hacía que aparentara mucho más. Yo ya casi le duplico esa edad, ¿no? Todavía no tanto, pero... y los jóvenes tendrían 28, 27, 29, 30 años, ¿no? Las fuerzas regulares eran prácticamente policías militares, muchos de ellos, o algunos presidentes municipales de Coahuila, de los municipios de Coahuila, gente joven en general. Pues eran jóvenes. Ahí 28, es el contexto del plan. Digamos, pues ahí podemos poner el colofón de lo que fue la primera parte del Plan de Guadalupe, porque luego vienen las reformas. A las adiciones al Plan de Guadalupe empiezan a la ley agraria, la ley matrimonio, la ley civil, muchas otras leyes para poder complementar socialmente las demandas. Ingeniero, ¿y qué está sucediendo con los otros gobernadores del norte del país en ese momento? Ok. Carranza, ubiquémonos, regresemos un poquito. En diciembre de 1912, el gobernador de Coahuila, Carranza, el gobernador de Chihuahua, Abraham González, el gobernador de San Luis Potosí, Rafael Cepeda, como buen gobernador, tiene información. Información, pues hay que llamar las cosas por su nombre. Tienen espías en la Ciudad de México. Y los espías empiezan a informar a los gobernadores que la cosa aquí, que están levantando un movimiento en contra del presidente Madero. Entonces, don Venustiano pide una cita con el presidente Madero el diciembre de 1912 para informarle esto y para ver si finalmente le dejaban las fuerzas irregulares. Lo recibe en Castillo Chapultepec, es una entrevista de don Venustiano con don Francisco y no le quiere hacer caso don Francisco. Dice, no, todo está muy tranquilo, no hay problema, tengo informes de que las cosas van, pues como todo, hay movimientos fuerzas sociales que están inconformes, pero no, señor Carranza, no, don Venustiano. No. Y hay una escena interesante, pintoresca más que otra cosa, que estando platicando, ni siquiera tocan, se abre la puerta, interrumpe un general, saluda al presidente de la República, que era muy bajito, Madero es bajito, lo levanta de un abrazo y le empieza a dar algunos reportes. Don Venustiano era muy formal, muy consciente y no porque era mi abuelo, el que conozca la personalidad de la biografía se va a dar cuenta. Entendía muy bien lo que es la investidura presidencial. No se puede tratar así al primer magistrado del país. Es general de Victoriano Huerta. En ese momento, yo creo que fue la única vez en la historia de México que estuvieron cerca Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Físicamente. No le gusta, se los presenta, mucho gusto, y se va. Yo creo que se lo quedó guardado mi abuelo, pero a final de cuentas, eso voy a contestar la pregunta. Se va a Carranza, pues, desangelado,
Y en la estación se encuentra a un joven que era representante, secretario particular, creo que del Rafael Cepeda de San Luis Potosí. Ese hombre se llama Juan Barragán, que después también formó parte del constitucionalismo, del Estado Mayor de mi abuelo. Muy joven, ahí lo conoce, se presentan y, oiga, dígale al señor gobernador que los invite a una cacería en Arteaga. Y lo mismo le manda a decir a varios gobernadores. Esa cacería en Arteaga, el motivo que tenía era organizarse para un golpe de Estado que ya veían venir. Sin embargo, cuando viene la escena trágica, a Abraham González lo apresan por no tener fuerzas irregulares. Digo, es una analogía, ¿no? Al final de cuentas no tuvo quien lo cuidara. Lo apresan, lo meten en un tren, lo conducen a la Ciudad de México y a la mitad del camino lo bajan y lo fusilan. Así muere Abraham González, uno de los posibles, uno que hubiera podido secundar o podría haber hecho su propio plan. Rafael Cepeda, lo mismo. A él no lo matan, pero lo apresan. Que eran los gobernadores que se habían puesto de acuerdo para hacer algo. Los demás aceptan el huertismo. Entonces, en el contexto general, se queda acéfalo el movimiento. Obregón era presidente municipal de Guatabampo. Ya había tenido algunas campañas interesantes, pero nadie... Entonces, a final de cuentas, lo que vale la pena entender en este contexto es que si no es por los coahuilenses, ya no digamos por don Venustiano para no personalizarlo, aunque iba al liderato, si no es por los coahuilenses, Huerta, la historia hubiera sido totalmente diferente. La historia, muy normalmente, Victoriano Huerta se hubiera quedado en el poder y ¿qué hubiera pasado? No sé. Huerta no tenía el menor recato para asesinar. Hay que recordar que el Congreso huertista, el Congreso maderista se plegó a Huerta. Muy pocos no se plegaron, entre ellos ¿quién? Belisario Domínguez. Belisario Domínguez se levanta pocos días después de la escena trágica y da un discurso en la Cámara de Diputados, un discurso que hay que leerlo por el valor que tiene. Termina el discurso, yo creo que no termina de bajar a las escalinatas de la Cámara, lo apresan, se lo llevan, le cortan la lengua y lo matan. Y de ahí por eso es la medalla Belisario Domínguez por el valor de un diputado, ¿no? De un congresista. Entonces, prácticamente, pues, afortunadamente, don Venustiano y los coahuilenses tuvieron el valor de hacer todo esto. Esa es la grandeza del Plan de Guadalupe y la unificación que tuvo a todo el movimiento todavía revolucionario que había, el movimiento revolucionario maderista, que no había otro. Carranza entonces era un gobernador desconocido, como gobernador nada más, ¿no? Entonces, esa es la grandeza del Plan de Guadalupe, esa es la importancia del Plan de Guadalupe, que yo creo que queda claro, ¿verdad? Absolutamente sí. Se logró sus objetivos el Plan de Guadalupe, se pudo crear unidad en torno a él contra Victoriano Huerta. Totalmente, sí, totalmente, excepto Zapata, que Carranza en 1914, un año después, en agosto, manda a Luis Cabrera y Antonio I. Villarreal a negociar con Zapata, incorporarse los dos, unir fuerzas. Iban con la idea de unir en un solo plan, el Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala. Sin embargo, Zapata estaba muy radicalizado en ese entonces. Había el plan de Ayala lo redacta Otilio Montaño. Pero ya los hombres fuertes cercanos a Zapata ya era Palafox, Cerrato, Antonio Díaz Sotigama, que habían radicalizado mucho el pensamiento de Zapata. Tienen reuniones los zapatistas con los carrancistas, Cabrera entre ellos, y le dicen, o se plegue el Plan de Guadalupe al Plan de Ayala, o no aceptamos nada. Entonces nunca se llegaron a nada, se quedó Zapata ajeno completamente al Plan de Guadalupe. Don Venustiano se da cuenta que vienen las tropas federales contra él y decide irse a Sonora. Sabía que en Sonora había movimientos muy interesantes, ya encabezados por Álvaro Obregón, militarmente. El gobernador Maytorena, de forma muy acomodaticia, pide permiso y se va a Estados Unidos. El licenciado Pesqueira toma la gobernatura y Carranza se interna. Esta es una cosa también muy interesante que también sale en la historia de México. Le encantaba montar a caballo, era una fascinación porque fue ranchero. Y seguramente buen jinete. Muy buen jinete. Todo recorre de Coahuila cruzando la Sierra Madre y llegan de hecho a una piltrafa Sonora. Y un poquito yo lo interpreto, esa es una interpretación personal, o cada quien puede dar una interpretación, como para enfriar las cosas. Prácticamente se pierde, creo que son 40 días cruzando la sierra, meditando, pensando qué va a pasar, y me pierdo de los perseguidores. No se me va a meter el ejército, mover tropas a través de la sierra, es difícil.
Y en ese momento llega a Sonora, lo reciben, firman los sonorenses, que era la fuerza militar más importante de aquel entonces, y es donde se empieza a consolidar. Ahí intento contestar la pregunta. Se empieza a consolidar el Plan de Guadalupe, la segunda etapa de la Revolución Mexicana. ¿De la Guardia ya andaba por ahí? Adolfo de la Huerta. Sí, como no. En un plan muy menor, en un plan sí participando, pero no de niveles de los que después. Ahí sería más que nada, Obregón ya había conocido, entonces ya había incorporado a su grupo a Calles, a Benjamín Gil, a Salvador Alvarado, hombres sonorenses todos, que curiosa e irónicamente iban a ser los que iban a voltearse a don Venustiano y generar un golpe de Estado también. Es importante también entenderlo. Porque todos ellos militares consideraron ellos que habían ganado la revolución, y si era cierto, ellos habían ganado la revolución militar para el constitucionalismo, y en 1920 consideraban que cuando Carranza dejara la presidencia, ellos debían recibir esos beneficios, cobrar una factura. Mi abuelo no lo quiso así, mi abuelo se fue por el orden civil, y de ahí viene la muerte de Tlaxcala-Tongo, pero ese es... Más adelante. 7 años más. Sí. Es una época muy complicada. Yo me hago bolas con los personajes que son aliados un día, al otro día ya rompieron, después ya se opusieron unos contra otros, ya se traicionaron, se mandan a fusilar. Sí, esta etapa de las facciones. Toda la razón, y es una invitación al público. Ajá. A veces cuando uno lee la historia en general de todo el mundo y la revolución, hay que apuntar, tener esos apuntes fecha, para ir viendo, ¿no?, cómo se van. ¿De qué van? Y luego, en el momento que se cambian, ahí es donde uno debe juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? Claro. No todo cambio es injustificado. Otilio Montaño, el redactor del Plan de Ayala, cuando se da cuenta de la cerrazón de Zapata, busca cambiarse hacia el Plan de Guadalupe, hacia el movimiento constitucionalista. Los zapatistas se dan cuenta y lo fusilan. El señor lo que se dio cuenta es que no iban a caminar cerrados más allá. de ahí, buscando nada más tierra y libertad, que era totalmente justificado, tenía que levantar la cabeza, tener sus miras un poco más amplias, había que suprimir tiendas de radio, todos los que los muchachos querían, que era lo que después se consiguió con la Constitución. Pero ahí, por eso digo, el cambio de un bando a otro, o un carrancista se pudo ir también del constitucionalismo porque no le gustó lo que don Venustiano hiciese. No quiero ponerme nada más de una sola parte. Entonces, para leer historia e interpretarla, hay que ver esos movimientos, porque son muchos, tiene usted toda la razón, y por qué se dan. Actualmente no pasa, actualmente lo vemos cómo se cambia el partido. Entonces, igual ahora, si alguien se cambia el partido, pero por ideología y por principios, pues es aceptado, ¿no? Si se cambia por beneficio personal y por traición al país, es totalmente reprochable. Una pregunta, ¿por qué? Ya sabemos que don Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, pero ¿por qué era el varón de Cuatro Ciénegas? Ahí a veces me han preguntado, ¿es varón con B grande o varón con B chica? Nos preguntábamos lo mismo también. La connotación, si pensáramos varón con B grande, sería un título nobiliario, un título aristócrata, y es todo lo contrario. Si de hecho mi abuelo, la mamá de mi abuelo, era de la Garza. Y la familia de mi abuelo, la esposa de mi abuela, el teniente coronel Jesús Carranza Neira, era absolutamente liberal y juarista. El movimiento de aquel entonces era liberal, contra el conservadurismo, contra la aristocracia. Entonces mi bisabuelo se quita el de la Garza para que no pareciera, y ya ve que los apellidos y de la eran como aristócratas. De abolengo. Entonces no. Lo suprime. Exactamente, lo suprime. Mi abuelo, en realidad, en actas, hubiera sido Venustiano Carranza de la Garza. Por liberales se deja Venustiano Carranza Garza. Nada más. Entonces ahí viene no, obviamente no es varón con B grande, entonces. Tiene que ser varón con B chica. Varón con B chica significa un signo de virilidad, un signo de hombría, un signo de caballería, remontándome al feudalismo, ¿no? Entonces por eso es varón con B chica. Pues ya metidos en este tema, la cuestión familiar, ¿cómo era Carranza? Ahora sí me voy un poco más atrás, pero antes de ponerse el traje de campaña, ¿cómo era Carranza y por qué se mete en la política? ¿Cómo inicia su carrera? Él era hacendado principalmente, comerciante. De Cuatro Ciénegas, una población muy, muy pequeña, prácticamente
en la entrada del Bolsón de Mapimí, que era el desierto invadido fundamentalmente por apaches. Mi bisabuelo no era militar, pero por apoyar las invasiones de apaches, le dan el título de teniente coronel. Se viene a la Ciudad de México a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria recién creada por Gabino Barreda. Se viene con su hermano Emilio. Aquí hay que también precisar, si ustedes toman cualquier libro, cualquiera, el 100% de los libros de la biografía de don Venustiano, va a decir que se vienen a estudiar medicina. Las últimas investigaciones que he hecho, con algunos documentos familiares, no venía a estudiar medicina. Y por fin descansé yo. No se me hacía a don Venustiano Carranza médico. Con un concepto tan claro de lo que es el constitucionalismo, la legalidad. Realmente su gran obra es legalidad, el derecho. Entonces dice una de mis tías, cuando mi padre vino a la Ciudad de México a estudiar derecho, ahora sí, ya me cayó el 20. Lo que pasa es que antiguamente, pues todavía quizás algunos de mi generación, había unas tiras de materias que eran por área. De hecho, mi área para estudiar ingeniería era físico-matemáticas. No quiere decir que yo hubiera estudiado físico-matemático. Iba por ingeniería. Entonces yo creo que mi abuelo tomó alguna área obligatoria de medicina. Y uno de sus biógrafos dijo, pues aquí el señor Carranza es de México. Entonces no. Viene a la Ciudad de México, aquí se enferma de la vista, no puede acabar su carrera y se tiene que regresar a Coahuila a trabajar en los ranchos. Y de ahí es por eso, de ahí viene su conocimiento en lo que es el campo, la ranchería. Queda inconclusa la carrera entonces. Queda inconclusa, no, ni siquiera él empieza. Yo creo, no sé si terminó o no terminó preparatoria. Realmente su formación académica histórica fue leyendo en todas las tardes, noches de las haciendas y su trabajo. Se convirtió, según dice Luis Cabrera, en una enciclopedia de historia universal de México. Cita permanentemente a la etapa griega. En varios de sus discursos cita a Augusto, hay una parte, un texto muy interesante en un documento que hay cuando él deja de ser primer jefe del ejército constitucionalista y se va a lanzar como presidente, hace un documento, un discurso, y sus última frase con la que cierra el discurso les dice algo así, a ver si recuerdo. En la academia del genial Platón había una inscripción que decía: aquí solamente entra el que sepa geometría. Eso lo sabemos todos los que sepamos algo de historia. Entonces hace una metáfora, un símil, lo que debe hacer un diputado a la hora de que cruce a la Cámara de Diputados. Y dice, tener tres objetivos. Así como los que quieran estudiar en la academia tienen que saber esto, geometría, los que quieran ser diputados deben tener tres características. Un objetivo, el bien común, una meta ser el pueblo libre y una pasión por la patria. Digo, ahí para citar a Platón quiere decir que había leído bastante a los griegos, ¿no? Porque esa cita yo la aprendí a través de la época de mi abuelo. Nunca había visto nunca he leído a Platón, que vale la pena leerlo, ¿no? Entonces, sí se documentó muchísimo. Fue prácticamente un autodidacta en ese sentido, sobre todo de la historia y del derecho. Pero qué grave enfermedad tuvo como para abandonar la carrera y después sí pudo leer muchísimo. La estamos investigando. De hecho, ahorita acabo, lo último que tengo en relación a esta investigación, tengo ya los lentes, mandé a los lentes de mi abuelo a que con un oftalmólogo y con un optometrista que me diga cuál era el problema visual. A ver si por ahí podemos detectar cuál era no le puedo contestar, no sé cuál será la enfermedad. Estoy en proceso de investigación. Qué bien. Si a través de sus lentes lo podríamos hacer. O simplemente fue un autodidacta que prefirió la escuela. No. O sea, lo atendió. O sea, de que la enfermedad es totalmente. Esa es una referencia familiar. Lo atendió el doctor Carmón y Valle. Eso lo tuvo que hacer en Estados Unidos. O sea, estuvo a punto de perder la vista. Bueno, claro que vamos a llegar al momento de la Constitución de 1917, pero para ir un poco también delineando más el carácter de don Venustiano Carranza ante su familia. Ya nos dijo que era pues un hombre que meditaba, que reflexionaba, que todo tenía como su tiempo. Pero también se conoce que era un poco frío en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que ha permeado de esa personalidad a las generaciones como la de usted? Yo podría decir que tendría dos facetas, no dos personalidades, dos facetas. La faceta como hombre público y la faceta familiar. Tengo algunas cartas a dirigir a mi abuela
que son prácticamente un tratado filosófico de lo que es el amor. Muy cordiales, muy calurosas, muy más allá de... O sea, ya metiéndose en su vida privada sin que sea nada obsceno, ¿no? Una relación de lo que es el amor que no lo puede tener un hombre frío. Pero sí se entendía muy bien cuál era su... A partir de este paso, soy funcionario público, hasta a partir de ese paso soy hombre de familia. Sin embargo, también interpretación, yo creo que le quedó muy claro que la prioridad era ser funcionario público. No fue hombre de familia. Si hubiera, y eso se lo podríamos reclamar los familiares. Si es que algo le tendríamos que reclamar. Porque dejó a mi abuela, dejó a sus hijos prácticamente sin nada. Mi abuela tuvo que rentar cuartos para sobrevivir posteriormente a la muerte de mi abuelo. Y no vio por sus hijos, desde otro punto de vista. Mi papá, que era el más grande, tenía 12 años cuando mataron a mi abuelo. Tenía 2 hermanas arriba, más grandes, y el hijo más chico tenía 9 meses. Entonces, no es un reclamo. Estamos tremendamente orgullosos y es una referencia más bien la que tenemos de que, como él lo ha dicho, lo dijo varias veces, a mí en mi casa me enseñaron que la patria es primero. Y eso, de una forma u otra, lo hemos heredado a toda la familia. Y lo tenemos muy claro y si hizo lo que tuvo que hacer, no es reprochable. Pero sí, eso me permite decir que siempre antepuso su función como funcionario público que como hombre de familia. Sí, como cuando Guerrero quiso ser convencido por su padre de dejarlo todo, dice, la famosa frase. Este anciano venerable es mi padre, pero la patria es primero. Sí. O sea, eso es lo rescatable de todo esto. Para la gente que les gusta la historia, para la gente joven sobre todo, ¿no? Estamos tan lejos de eso. Creemos que todos los héroes que leemos son mentiras creadas por los libros de texto, que son tremendamente criticados, pero hay que rascarle y sí yo a mi abuelo lo veo más que como abuelo, como un personaje de la historia de México al que debo seguir como mexicano, sea llámese como se llame, así como me impresiona la vida de Morelos. Es un hombre que hay que seguir. Morelos, para mí la referencia de estructura de país es Morelos, Juárez y Carranza. Los 3 hombres que le dieron un orden constitucional, un orden legal a este país. Morelos, el hombre que con sus sentimientos de la nación convocó al Congreso, no pudo consolidarlo, por proteger al Congreso le costó la vida, pero ya la visión de Morelos a través de los sentimientos de la nación es una maravilla. El primer hombre que entiende que México debe dejar de ser hispano y convertir un Estado nacional estructurado legalmente. Juárez lo mismo, ¿qué decir de Juárez? La misma Constitución de 57 que se le dejemos, y al Congreso juarista, que es una maravilla. Yo creo que ha sido la generación más importante que ha tenido México, la generación de la cual se rodeó Juárez. Y don Venustiano, pues el orden constitucional del 17, que es la Constitución que hoy nos rige. Eso yo creo que se debe leer mucho, desapasionadamente, ni tampoco para mitificar. Mi abuelo era un hombre, un ser humano de carne y hueso, con errores, con muchos errores, pero en la balanza general, con más virtudes que errores, y como digo familiarmente, con la prioridad de hombre funcionario. Si yo decido ser funcionario público, tengo que tener muy claro qué quiero. Y voy para adelante hacia mi país. Fíjese que nos quedan 11 minutos o 10. Nos falta la Convención de Aguascalientes, la Constitución del 17. Sí. Yo siento que son temas que se han abordado por muchas facetas, por otros autores y demás. Y como el eje de esta conversación es precisamente su abuelo, quisiéramos pues ya ir aproximándonos al final de él, pero ya desde un punto de vista de un personaje como usted. También usted es un personaje. No, por favor. Para ir terminando esta conversación, pero centrados más en el personaje, como ahorita lo está diciendo tan emocionado, de don Venustiano Carranza. Bueno, yo pienso está la que convención, la Constitución. Si nos saltamos un poco la convención por falta de tiempo y llegamos al momento de un hombre que dentro de todas estas circunstancias tan difíciles logra el liderazgo, logra en 17 poner un país en calma, si se puede, y hacer esa Constitución, es decir, plasmar todos sus deseos de legalidad, de constitucionalismo. ¿Qué sabemos de esa etapa? ¿Qué podemos destacar en los pocos tiempos en el tiempo que nos queda? Yo creo que retomando un poquito lo último que mencioné,
podemos poner y al aire cuáles son la gente lo que le puede reclamar a don Venustiano. La muerte de Zapata, que no fue ordenada directamente por él, fue una decisión de Pablo González para quedar bien con Carranza y después buscar la asociación presidencial. Pero Carranza la aceptó y la reconoció y la premió, hay que decirlo con sus letras. Pero también hay que recordar que era un enemigo. O sea, estamos pensando que un héroe mata a otro héroe. En su momento, en 1915, eran enemigos y los zapatistas habían matado, traicionado, fusilado a cualquier cantidad de constitucionalistas. Entonces, no lo estoy exculpando. Uh-huh. Nada más invito a ponerlos en un contexto, claro. Pero ese es uno de los problemas que tiene don Venustiano. Felipe Ángeles, lo mismo. Hay un juicio sumario, quizás tendencioso, pero también hay que leer las diferencias. ¿Qué otro problema le pone a don Venustiano? Autoritario. Si no hubiera sido autoritario, no hubiera logrado lo que logró. Uh-huh. O sea, era un hombre con un carácter férreo, uh-huh, que a veces se le pasaba, pero no le podemos pedir a un ser humano, no habla de Carranza, a un ser humano, como una decisión que él tomó, que a veces no tenga la capacidad y necesidad y valor de tomar medidas radicales que posiblemente a la historia se las cobra después. Pero yo creo que un hombre, un jefe de Estado, un líder, requiere tener en un momento dado esas características, y don Venustiano las tenía. Era un hombre que los tratan, a mí me impresiona la gente que conozco a lo largo de Coahuila, a lo largo de mi vida, y como nieto de don Venustiano, realmente me impresiona la forma en que el punto de vista que tiene hacia ellos, ¿no? O sea, ahí yo entiendo que era dentro de esa carácter fuerte y capacidades para decidir, implanta la ley Juárez de 1862, donde está la pena de muerte incluida, uh-huh, para los enemigos de la patria. Por eso a Maximiliano lo matan, y por eso, o sea, no le puede temblar la mano a un hombre en esa posición cuando está dirigiendo un movimiento revolucionario. Pero está el Carranza también familiar, que es el que yo les comento. En casa hay cartas de la familia donde siempre llevaba regalos para los niños. En las cartas a mi abuela le pregunta cómo están sus hijos. O sea, es un ser humano, pero sí con un carácter fuerte, con una capacidad para poder haber encabezado. A Villa lo hizo sentarse 2-3 veces. Y se le impuso a Villa varias veces de manera personal. Y con el carácter de Villa, ahí fue un choque de trenes, yo lo llamaría así, ¿no? Entonces, si vamos moldeando ya al final del programa la personalidad de este hombre, como lo dijo Martín Luis Guzmán cuando lo conoció, no sé si sea el hombre indicado para México, pero no es un hombre que no es un hombre, no me acuerdo la palabra, es un hombre que verdaderamente justifica su título de primer jefe. Eso a lo mejor dijo, no es la persona adecuada, pero para el momento adecuado de México, para el momento fue el hombre adecuado, porque si no, como repite antes, Victoriano Huerta se hubiera quedado muchos años en el poder. Yo de adolescente tuve la fortuna o la casualidad de que cayó en mis manos la novela de Fernando Benítez, El Rey Viejo, y me impactó mucho porque es describir todo este último trayecto hasta que ya no puede, hasta que le obstaculizan ya todo el paso. ¿Nos podría un poco recordar esos momentos, las circunstancias de la muerte? Es lo mismo que estoy diciendo. O sea, es un hombre que se casa con su idea, ajá, nunca deja de saber quién es el presidente de la República, nunca deja de tener la investidura que representaba, uh-huh, y les dice, les voy a mostrar cómo muere un presidente. Porque le llegaron salvoconductos, donde le decía, el señor Carranza no lo queremos matar, salvoconducto de Obregón, le ponemos un barco para que se vaya a Cuba, para que se vaya. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Quiénes son los sublevados que no tienen motivo de sublevarse para decirle al presidente de la República que me vaya y que uh-huh, voy a traicionar al pueblo? Eso delinea otra vez la personalidad del hombre. Y esto viene porque antiguamente eran los periodos de 4 años. Entonces, en 17 es presidente, en 20 ya tendría que dejarlo. Venía la sucesión presidencial, Obregón ya separado del constitucionalismo, se lanza por la presidencia, y mi abuelo conocía muy bien a Obregón,
pues nomás hay que recordar los tratados de Bucareli y posteriores, lo que firmó Obregón hacia los Estados Unidos. Mi abuelo decía, a este hombre no se queda, ahora sí, sobre mi cadáver, ¿no? Ahora sí la frase quedaría perfecta. Y así fue, para no aceptar a Obregón ni al movimiento. Leo Pablo González, unas noches antes de salir rumbo a Veracruz, en mayo ya, Pablo González le dijo que lo apoyara. No lo apoyó. El hombre indicado hubiera sido Luis Cabrera, un hombre con fama, abogado, licenciado, pero Luis Cabrera no quería ser presidente. Eso quiere decir una coherencia, ¿no? Un pensamiento que lo llevó. Muchas veces dicen que se equivoca Carranza. Entonces digo, si fue civilista defendiendo a Madero, si fue civilista con el Plan de Guadalupe, si fue civilista con la acusación, ¿por qué no iba a ser civilista en sus últimos días? Es una congruencia de actitud. Y que la vida va por medio, fue de por medio. Y también invitemos a que la gente lea la novela, porque también él se rodeó de gente valiosísima, muy valiente. Sabían que llevaban todo en contra. Luis Cabrera dice que era una huelga de militares. Todos los militares se iban en contra ya de Carranza, excepto un grupo muy cercano que le acompañó hasta Tlaxcalantongo. Él se llevaba incluso hasta los bienes de la... Es que movía el gobierno. Movía el gobierno. O sea, eso es un tema, ¿no? Se llevaba el Tesoro Nacional. Pues se llevaba también los muebles del Estado, porque iban a mover su gobierno a Veracruz. Y entre esos iba el Tesoro Nacional. Claro. Y finalmente cae en la Sierra de Puebla. El día 21 de mayo, madrugada, a las 4:20 del 21 de mayo de 1920. De 1920. Independientemente del parentesco, que es obvio, ¿verdad?, en esta conversación, personalmente, ¿qué le ha significado la experiencia de investigar a alguien tan importante y que al mismo tiempo es de su propia familia? Como se los comentaba, yo ya a don Venustiano lo veo más como personaje que como abuelo. O sea, tengo que cambiar mi switch para verlo como abuelo y sentirme el orgullo de que tengo genes de él. Pero lo ubico más como personaje, lo ubico más como un gran mexicano al cual las generaciones jóvenes, gentes de 15 años en adelante, deben de leer, repito, a Carranza, a Juárez, a Morelos y de ahí para abajo. O sea, yo lo veo a don Venustiano como una referencia. Así es como yo lo tengo. Ingeniero, y desde ese punto de vista de estudioso y de estar atento a este personaje, ¿qué tanto usted piensa que se conoce y se comprende la figura histórica de Venustiano Carranza en el México actual? Muy poco. ¿Sí? Es muy complicado para la ligereza. Sí. O sea, Villa, Tierra y Libertad, Zapata, Villa, un caudillo, Carranza, ¿qué? La Constitución. No se le entiende bien. Es un personaje complicado, poco popular. Él no buscaba, o sea, su misma personalidad no era populista. Entonces se entiende poco. De hecho, esa Constitución ya va a cumplir un siglo. A ver si llega, ¿no? Porque a ver si la cambian. Faltan 7 años todavía. Muy bien. Pues con esto concluimos. Creo que ha sido una plática muy emotiva, más que histórica, y de acontecimientos y fechas, de emociones. Qué bueno. Sí, le agradecemos. Les agradezco mucho la invitación y que la gente les podamos haber dejado algo. Muy bien. Pues de esta manera, Yuridia Contreras, Rita Abreu y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa, pero muy generosa participación de nuestro invitado, Venustiano Carranza Peniche, el ingeniero Venustiano Carranza Peniche, y hablamos, el pretexto del Plan de Guadalupe, ¿verdad? Así fue. Y salió todo lo demás. Muchas gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier parte del planeta. Como siempre, valoramos también la participación y el apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. Estuvo en la producción Gabriela Marentes y también Iván Ibaldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar, de Gabriel Rojo. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, ingeniero, que lo vea muy bien. Gracias al equipo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.